Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos reanudando nuestros estudios. Esto es soteriología y estamos viendo la salvación, la doctrina de la salvación, viéndolo desde un punto de vista eminentemente teológico. Y creo que es una buena oportunidad para que usted se siente, se ponga cómodo, si es que tiene la oportunidad, y si no, pues continúe haciendo lo que está haciendo, pero siempre manteniendo la atención sin perder la atención de la otra cosa. Ahí que Dios establezca su palabra en su corazón. Las provisiones hechas en la resurrección de Cristo, parte B, ya habíamos visto una parte A, y entonces ahora vamos a ver la parte B. En el tema que vimos anteriormente, los ancianos, con el estudio de la resurrección de Cristo como una de las provisiones, nos iniciamos con esto, como una de las provisiones esenciales para nuestra salvación. Esta parte anterior la iniciamos así, con las provisiones esenciales para nuestra salvación. Como usted ve, se mencionó que así como su muerte fue verdadera, una muerte indiscutible, una muerte que su cuerpo fue traspasado desde la parte de la costilla, o de la costilla derecha hasta el pulmón izquierdo, traspasado. Eso es lo que dice la Biblia. No fue solo un punzazo, sino fue traspasado. Entonces, como vemos, salió sangre y agua. Esto implica que salió lo último de su cuerpo, de lo último de líquidos que estaban en su cuerpo. Y pues así como la muerte fue verdadera, así la resurrección fue verdadera y real conforme a las Escrituras. Esto es lo que a mí me impresiona hablar de Cristo, porque Cristo en todo su recorrido desde la eternidad hasta la eternidad ha venido conforme a las Escrituras, no fuera de las Escrituras. Si este libro fuera ajeno a la realidad del Evangelio y a la realidad de los acontecimientos de Cristo, pues fácilmente se saldría uno del otro. Se desconfiguraría la armonía entre Cristo y la palabra. Pero no sucede así. Cientos de miles de años dijeron que sobre sus ropas iban a echar suertes. Y lo hicieron. Y lo hicieron personas que no tenían ningún conocimiento bíblico, soldados romanos, probablemente masticando tabaco o haciendo saber qué, riéndose, burlándose, haciendo bromas de la pasión, del sufrimiento del prisionero. Cumplieron las Escrituras sin saberlo. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que no hay por donde tenga una inconsistencia lógica que la ciencia o cualquier otro tipo de estudio pueda ubicar
pueda encontrar y desvirtuar la veracidad de las Sagradas Escrituras y la veracidad de la persona de Jesucristo enviada por el Padre y potenciada y resguardada por el Espíritu Santo, como un Dios verdadero manifestado en tres personas. Bueno, entonces de lo cual hay evidencias que analizaremos, vamos a analizar despacio a continuación. Tenemos un buen tiempo, una hora, eso es importante como para poder anotar, para poder entender, para poder hablar despacio, no tenemos mucha prisa. Fue una resurrección corporal, no fue una resurrección espiritual solamente, porque el espíritu nunca muere, el alma no muere, el que muere es el cuerpo. Sin embargo, se levantó completo con su cuerpo, primicias de los que duermen. La palabra resurrección, como es usada acerca del Señor Jesucristo alrededor de 12 veces en el Nuevo Testamento, solo puede significar la resurrección del cuerpo. Note usted, porque lo demás no. Es eterno. Lo eterno no muere ni resucita. Eso es lo maravilloso. El cuerpo de Cristo fue la única parte de su ser que tuvo un principio en la tierra y por supuesto un fin cuando murió y una reivindicación cuando resucitó. Nunca es en conexión con el espíritu, porque el espíritu nunca muere, es eterno. Y entonces hay abundantes pruebas de que el cuerpo de nuestro Señor fue literalmente levantado a la vida nueva, indudablemente absorbido por la nueva naturaleza, por la naturaleza de Dios, por la naturaleza divina. Fue absorbido, fue glorificado, es la palabra más usual en la Biblia. Vean lo interesante de esto, porque así como el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, nos resucitará a nosotros también. Entonces nos interesa sobremanera entender estos fenómenos divinos que se van a repetir en nosotros, se van a extender a nuestros cuerpos. Su cuerpo de resurrección estaba compuesto de carne y huesos. Eso es de veras, hermano, es impensable que la carne y los huesos estuvieran ahí, solo que eternos ya. En su estancia aquí en la tierra, desde el día que nació, desde el día que fue engendrado hasta su crucifixión, ese cuerpo fue absolutamente temporal. Porque eso es lo que dice la Biblia, me proveíste cuerpo.
yo soy, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero tenía un cuerpo para darlo. Entonces vea usted, no era un fantasma ni nada parecido cuando resucitó. Los discípulos lo vieron como fantasma. Habían historias de marineros, de pescadores en el mar de Galilea, de que ahí habían visto fantasmas. Es muy probable que hayan visto alguna cosa extraña o las mismas olas, las nubes que se levantaban del lago. Quién sabe qué habían visto, pero cuando lo vieron a él dijeron: este es uno de tantos fantasmas que aparecen aquí, y gritaron: fantasma es. Pero ¿qué fantasma iba a ser? Era el eterno Hijo de Dios que se había levantado de la tumba. Bueno, Lucas 24, 36 al 39 dice, narra este acontecimiento histórico que recopiló de boca de personas que estuvieron ahí, probablemente los pescadores, los demás discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían espíritu. Ellos pensaban que solo era espíritu. Los judíos entendían de ángeles, entendían de querubines, de arcángeles. De hecho, usted ve que Ezequiel 28, Isaías 14 hablan de querubines, hablan del ángel de Jehová, Moisés habla del ángel de Jehová, Josué se encontró con el ángel de Jehová. Ellos entendían toda esa configuración celestial de personalidades eternas, o diríamos que tuvieron principio pero son eternas de ahí para adelante. Ellos entendían muy bien qué era lo que había fuera de lo que nosotros logramos ver. Ellos no ignoraban todo eso. Incluso Abraham dio testimonio de haber visto a Melquisedec, rey de Salem, sin principio ni fin, ni padre ni madre, sin genealogía, y que curiosamente traía pan y vino para darle la cena, para darle el pan y el vino, porque en él estaría el verdadero pan y el verdadero vino que traería la salvación a la tierra. Bueno, veamos un poco más. Pero en él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos: mirad mis manos y mis pies, pues yo mismo soy. Palpad y ved mis pies, ved mis pies que yo mismo soy, dice. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Si usted me permite, hace algunos días, estoy con su permiso, esta es una experiencia propia.
Hace algunos días, algunos meses, 2, estaba adorando en la parte de enfrente del templo aquí en San Salvador. Y yo vi con absoluta claridad los pies del Señor. Vi sus dedos, vi su pie completo, limpio, blanco, pero no era de un material como el que vieron los otros profetas, como bronce, bruñido, no, eran de carne y hueso. Además de eso, pude ver la herida que estaba sobre el pie, que aproximadamente medía 2 pulgadas y media, o 2 pulgadas tal vez y media. 2 pulgadas, seguramente en el juego del clavo, cuando él se levantaba para respirar, ese clavo rajó la piel y rajó también el interior de los huesos sin lastimar alguno, porque hueso no fue quebrado. Lo interesante es que la herida estaba abierta, pero absolutamente sana. Pero tenía carne, porque yo le vi la piel. No vi luz, vi la piel. No vi bronce bruñido, vi la piel. Y quién sabe por qué Dios me mostró semejante visión. Yo sé que él estaba parado frente a mí. Yo no tuve la capacidad de volver a ver hacia arriba. Solo vi sus pies, los 2 pies con las heridas en el mismo lugar. Bueno, esto es mi experiencia. Si usted quiere lo toma y si no, no. Pero lo que la Biblia dice es incuestionable. Ahí sí no hay, es cuestionable. No hay nada cuestionable. Mirad mis manos y mis pies. Ahí está el punto. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. A mí no me habló, solo me mostró sus pies. Pero esta visión sacudió mi ser de tal manera que a partir de ahí empecé a caminar en algunos asuntos personales que de alguna manera tenía que empezar a tratar y que los estaba como postergando para más adelante, como no teniendo la valentía de manejarlos y resolverlos. Su cuerpo de resurrección podía ser tocado y palpado. Yo creo con todo mi corazón que si yo hubiera tenido la capacidad, o se me hubiera dado la capacidad de agacharme y tocarle sus pies, yo los toco con toda la naturalidad del caso, porque eran pies de carne y hueso. Lo que no vi fue sangre. Bueno, mire, Dios se está revelando indudablemente el Cristo, ¿no? Resucitado, se está revelando a sus siervos como para que sean testigos fieles. Sin duda,
alguna de lo que Él es. Mateo 28:9 dice, aquí Jesús les salió al encuentro. Aquí es entonces otra narración diciendo salve. Y ellos y ellas, mujeres, acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Una versión dice que se dejó, otra versión dice que no. Pero Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Juan 10:27 dice, luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, mete tu mano, o sea, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. A veces nosotros somos sumamente incrédulos, hermanos, porque pensamos que esto es una religión. Es una religión de como cuántas hay, pero esta es una relación pactada con sangre y escrita de antemano en 1500 años por diferentes hombres piadosos de diferentes culturas, en el sentido niveles, diferentes oficios, diferentes personalidades, sin que muchos de ellos alguna vez se hubiesen conocido. Por ejemplo, Moisés no conoció a ninguno de los profetas menores. Él fue el primero que escribió en Éxodo y no conoció a ninguno. No conoció a Ezequiel, no conoció a ninguno. Pero si usted nota, a partir de los 5 libros de Moisés, no hay pero absolutamente ninguna contradicción. Y continúa el nuevo pacto como el cumplimiento del antiguo, como contextuando con una firmeza increíble de la veracidad de la verdad. La verdad no necesita pintarse de colores para que uno la pueda creer. La verdad es la verdad y es inconmovible. Bueno, como el inciso B dice ante sus ojos, lo que vimos anteriormente fue el inciso A. Entonces vea cómo comió ante sus ojos, comió. Eso es cuerpo. Yo no sé si los espíritus comen, pero me da la impresión que hay un texto bíblico que dice pan de ángeles comieron en el desierto. Esto me da la impresión que o ángeles manufacturaron el pan o aumentaron la producción para que los millones de israelitas pudieran participar del mismo pan en el desierto. Bueno,
Lucas 24, 41 al 43 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Para cualquier persona como de nuestras culturas esto podría sonar extraña comida, ¿no? Pez con miel. Pero así es en Israel. Ellos comen pez crudo en slices muy delgaditos, los slices del pez con miel. Comen pez asado con miel, comen pez el pez es como una de las comidas más abundantes en los banquetes de los hebreos en los hoteles. Entonces, pero uno no come de eso. Uno agarra un par de huevos duros y se los comen, ¿no? Porque no come pez con miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos para que ellos vieran que la comida, más allá de la muerte, en la vida de la resurrección, va a ser un deleite más que una necesidad. Un deleite más que la satisfacción de una necesidad para apuntalar este cuerpo que poco a poco se agacha y se va de lado. Necesita comida, necesita minerales, necesita calcio, magnesio, zinc y un montón de minerales originados en la tierra. Que aunque les cambien color por la cocina, por el procesamiento de los benditos animales que se los comen y nosotros nos los comemos a ellos, de todos modos no dejan de ser minerales extraídos de la corteza terrestre. Ve usted cómo él come peces con miel. Inciso C. Los discípulos y sus seguidores le reconocieron. Mire hasta dónde usted. No hay duda que ellos no estaban preparados para ver un fenómeno de esta naturaleza, partiendo desde un nacimiento virginal, o mejor dicho, desde un engendramiento no por hombre, y desde un nacimiento virginal. Ellos no estaban como preparados para ver todos estos acontecimientos. Les entendemos muy bien, ver muchas cosas extrañas al mismo tiempo, de alguna manera no permite la digestión mental y mucho menos espiritual. Pero es interesante ver estos fenómenos ya escritos, ya un poco más digestivos, más comprensibles, ya que hayan salido de la boca o de la pluma de un
de un congénere nuestro. Lucas 24:31 dice: es natural suponer que lo que reconocieron por sus características físicas, lo reconocieron por algunos gestos, por sus características físicas. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se desapareció de su vista. Solo esperaba que lo reconocieran. Yo creo que el Señor está esperando que lo reconozcamos nosotros, que lo logremos ver, logremos conocerlo en el poder de su resurrección, logremos participar de sus padecimientos para poder también ser partícipes del poder de su resurrección. Juan 20:20. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no si ellos lo tenían por perdido? Y lo vuelven a ver, era su tesoro, era su esperanza, su sueño de vida eterna, era su futuro eterno, su futuro en total. Cristo para nosotros es lo único que tenemos, porque sin duda desnudos venimos a esta tierra y sin duda desnudos saldremos de aquí. Pero lo que capitalicemos en Cristo será lo nuestro en la eternidad. Juan 21:7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Creo yo que los que más le aman lo van a reconocer más porque se han preocupado en ver detalles de su personalidad. Cuando alguien ama a una persona, yo estuve en un evento de matrimonios en una isla aquí en el Caribe. Me quedé sumamente asombrado porque como que nosotros no tenemos ese tipo de capacidades o a lo mejor sí, yo no lo he percibido, pero les pusieron a los esposos parados en una mesa, en una dinámica con el pantalón de una manga subido, y pasaron a las mujeres, a las esposas, que pasaran palpando esa parte del cuerpo de los que estaban ahí para ver si reconocían a su esposo. Oh, hermano, curiosamente, a la primera que lo ubicó, se lo cambiaron y le pusieron otro en su lugar. Y cuando lo tocó dijo: no, este no es. Y volvió a regresar con los ojos bien vendados, hasta que lo encontró. Y le dijeron: ¿sería capaz de darle un beso? Sí, dijo, es mi esposo. Y le dio un beso en la boca. Y era su esposo. Nadie se equivocó. Es muy probable que nosotros no tengamos claro cómo son las facciones de nuestros cónyuges.
mucho menos sus virtudes, y eso nos hace ignorar quiénes son. Pero Juan, que se había detenido incluso a sentir los latidos de su corazón, fue el primero en declarar: el Señor es. Lo conocía bien. Inciso D. Apareció en el mismo cuerpo en el cual había sido puesto, habían sido puestos los clavos, o lo habían clavado, y la lanza había sido clavada. No hubo un cambio de cuerpo. Esto lo tenemos que dejar absolutamente bien sentado, porque hay muchas personas que ven otras corrientes, que piensan que nosotros el día de nuestra resurrección va a ser otro cuerpo, porque el de nosotros ya está hecho polvo, ya no sirve. No, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos levantará con el mismo cuerpo. Nuestro cuerpo está codificado, y a la potencia de la operación del Espíritu se levantarán del polvo. Eso le dijeron a Daniel: tú te levantarás del polvo de la tierra, del polvo, para recibir tu herencia. Aquí no había ninguna duda. Habían señales como las que yo vi en los pies de mi Señor. No eran otros pies. Yo no pude confundirlos. Eran los pies de mi amado, que llevó los clavos en sus pies, en sus manos, y la lanza en su costado por mí. No pude haberme equivocado. ¿Quién equivoca esos pies? ¿Quién equivoca esas manos? ¿Quién equivoca esas heridas? Nadie las tiene y está vivo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Lucas 24:40. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Juan 20:20. Note qué impresionante. Él tiene sus señales. Nadie con señales así está vivo en ningún lugar, porque lo fue traspasado. Los forenses dicen que fue traspasado su corazón hasta el pulmón. Eso implica que jamás pudo haber quedado vivo. Zacarías 12:20 dice, indica que estas mismas heridas serán visibles en su cuerpo cuando venga otra vez a la tierra. No se van a borrar, no se van a cerrar, son la evidencia que exige el veredicto de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y mirarán a mí, dice Zacarías 13:6, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y se preguntarán,
¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Oh, hermano amado, esas heridas nadie las puede confundir. Nadie que ha nacido de nuevo las puede equivocar, porque por ahí salió la sangre que nos limpió de todo pecado. He aquí que viene con las nubes, y todo el ojo le verá, y los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Lo van a ver. Solo que ya no va a venir como Salvador. Es indudable que para los judíos, cuando lo vean aquí en Zacarías, sí. Pero cuando venga ya como juez, ya no habrá posibilidad de alcanzar algún recurso de gracia de aquellas heridas, porque la sangre ya fue rociada en el lugar santísimo. Terminó su función. Jesús mismo había predicho su resurrección corporal. Él mismo había dicho eso. Está bien que lo digamos nosotros ahora, porque sabemos que Él murió por nosotros y que nos va a levantar en el día postrero, pero que lo haya dicho Él sin antecedentes. Juan 2:19-22 dice, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Claro, la escritura no deja lugar a dudas. Y los acontecimientos, la escritura fue primero. Bueno, Cristo en la eternidad fue primero, pero la escritura vino primero aquí. 1500 años destilando la verdad sobre los profetas y los escritores bíblicos, los escritores sagrados. Pero luego aparece el Cordero de Dios en el horizonte de la salvación y empieza a cumplir paso por paso la escritura que había sido plasmada con tinta y plumas de animales, pero revelada. Es más, es tan impresionante ver que se escribió la verdad completa en los 66 libros de la Biblia sin anular en lo más mínimo el estilo literario de los escritores. Eso no lo puede hacer nadie, hermano. Esperanza. F. Inciso F. David, por medio del Espíritu, había profetizado que su cuerpo sería levantado. El cuerpo de Cristo. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto permite hacer un paréntesis para explicar esta profunda verdad que David ve.
porque David no ve 3 días en la tumba al cordero, porque entonces su cuerpo hubiese visto corrupción. David ve 3 días entre su resurrección, entre su muerte, entre su entierro, su sepultura, su resurrección, el bajar a las partes más bajas de la tierra, a ofrecer el pago por la muerte segunda, como hacían los corderos que después de degollados, después de haber sido pelados y desollejados, los ponían sobre el altar de la leña hasta que se hacían ceniza. Y de ahí, del polvo, del último recurso, del último elemento al que se puede destruir un cuerpo, combustible, de ahí fue donde nos levantó, de entre los muertos. Entonces, indudablemente, Dios hizo una maravilla en Cristo. Una maravilla. Estoy con algún conflicto aquí por falta de corriente. Pero ya lo arreglamos, primero Dios, y si no, dejamos ahí. Porque no dejarás que mi alma, mi alma en el Seol, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Perdonen, ahí estamos. Volvimos a la vida. La computadora estaba fallando, pero ya estamos bien. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces quiere decir, con su perdón por esta interrupcióncita técnica, pero ya la arreglamos. Pero quiere decir que en esos 3 días bajó, se levantó, dejó doblados del sudario bien ordenadito en la tumba, se fue a las partes más bajas de la tierra, fue a oficiar allá la parte que faltaba del cordero en el altar de fuego, y luego le arrebató, ya resucitado de ahí, le arrebató las llaves, no le arrebató, le ganó jurídicamente las llaves al infierno y a la muerte, y al tercer día salió por la misma tumba, triunfante, glorificado. Indudablemente es un fenómeno maravilloso, pero muy, muy, muy difícil. Ni los mismos creyentes a veces lo logran entender, no logran ver la figura, no logran ver la sombra. El por qué se dice que hubo una muerte segunda, un oficio donde nosotros ya no lo vimos. Lo único que nosotros vimos fue el Cristo colgado en la cruz.
el cordero degollado y colgado y desollejado, porque ya por eso fue que en la cena del Señor dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No hablaba de partir huesos, estaba hablando de partir coyunturas, ligamentos, para poder ofrecer pieza por pieza en lo más profundo de la tierra. Y eso fue maravilloso. Si no tuviéramos que pagar, sin lugar a duda, la muerte segunda. Pero Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, porque ahí los fue a recuperar. Ahí los fue a traer. Se los quitó jurídicamente por una victoria aplastante a la muerte y al Hades. Bueno, fue una resurrección única. La tumba está vacía. En el jardín de José de Arimatea, yo estuve ahí por lo menos ya 2 o 3 veces. Tuve el privilegio de entrar a la tumba, Ahí no se respira ambiente a muerte, pero si usted entra a una tumba en cualquier cementerio donde ha habido un muerto, en primer lugar no lo harían a uno meterse ahí por cualquier contaminación, en segundo, contaminación bacterial o cualquier cosa. En segundo lugar, el ambiente a muerte se percibe, se respira en una tumba de esas. Pero en aquella pareciera que estuviera recién cortada en la roca, en la peña donde José de Arimatea la abrió. No hay nada más. No se siente nada más que saber que esa tumba está vacía y que es precisamente es el testimonio de que Cristo se levantó de entre los muertos. Note que el cuerpo fue bien asegurado, una inmensa piedra que fue puesta sobre la puerta de la sepultura, fue sellada con un sello oficial romano. Eso no se podía quitar jamás, sino perdía uno la vida por hacer eso. Y fue vigilado por la guardia romana. Los guardias hubieran puesto sus vidas en peligro si hubieran permitido que el cuerpo fuera robado. No había posibilidad de pagarles, ¿cómo se dice? De darles mordida. No sería posible comprarlos, puesto que estaba en cuestión su vida. ¿Para qué dinero? Entonces, no hubieran permitido jamás que los discípulos se llevaran al cuerpo. Además, si estaban dormidos, ¿cómo podrían saber ellos lo que aconteció si ellos mismos lo dijeron?
los lienzos en el sepulcro. Juan 20, 5 al 7. Y bajándose Juan a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Acuérdense que era muy joven, tuvo temor de entrar. Juan era muy joven. Luego llegó Simón tras él, y él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre su cabeza, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lo dejó ordenado. No se levantó a la carrera. No se levantó intentando respirar. No. Él es Señor de todo. Tenemos que saber en quién creemos, hermanos. ¿Quién es nuestro Salvador? Para poder quitarnos de encima tanto peso que nos asedia, tanta angustia, tanta ansiedad, tanta depresión. Si usted está deprimido, recuérdese que Él es su pasado, su presente y su futuro. Si usted no logró lo que soñaba, a final de cuentas Pablo lo consideró pérdida. En otras palabras dice, basura. Aquello que logró antes, a cambio de el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Yo creo que nos estamos deprimiendo por basura, y por basura no se deprime uno. Y tenemos asegurado el presente y asegurada la vida futura, por lo cual la ansiedad no debería tener parte con nosotros. Era costumbre de los judíos envolver largas tiras de tela alrededor del cuerpo, desde el cuello hasta los pies, preparándolo para el entierro. De Lázaro leemos, y el que había estado muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, según Juan 11:44. Realmente lo habían envuelto todo desde la cabeza hasta los pies, con una faja llena, saturada de bálsamo y especies aromáticas. Estas tiras de la tela quedarían impregnadas con el vasto peso. Acuérdese que Nicodemo llevó 100 libras, un quintal. Si Cristo se hubiese levantado medio todavía debilucho, no aguanta a despegarse de ese gran peso, que pues era un quintal más la cantidad de tela que llevaba encima, y desatarlo sin poder meter las manos. Por eso a Lázaro le dijeron desatarle y dejarle ir, porque él no podía. Pero Cristo no necesitó de nadie. Estas tiras quedarían impregnadas del vasto peso de las especies que se usaban para embalsamar, según Juan 19:39 al 40. Y formarían un tipo de capullo, como capullo de mariposa, del cual no se podría salir tan fácil. Y no es que no quisieran que saliera,
Es que no querían que saliera el mal olor. Aparentemente el cuerpo de Jesús se deslizó fuera de éste, dejando los lienzos como estaban. Solo el sudario, esto de la cabeza, el que tenía en la cara, estaba removido, posiblemente para dejar ver que su cuerpo no estaba dentro del capullo. Lo dejó bien dobladito. Ay, mi Señor. Ay, mi Señor Jesús. De veras, qué sabiduría. Cualquiera que intentara robar el cuerpo estaría en tal apuro que no tomaría tiempo para desenrollar los lienzos del cuerpo y luego volver a poner los lienzos como estaban. Eso hubiera sido un trabajo de a saber cuánto tiempo. Desenvolverlo y volverlo a envolver como estaban para que no percibieran los romanos que no estaba el cuerpo ahí. Pero a él no le interesaba esconderse de los romanos. Por eso dejó el lienzo doblado a la cabecera. Además, ¿por qué desearía una persona, un cuerpo muerto, desnudo? Tendría que habérselo llevado entre dos con todos los lienzos, porque llevarlo muerto y desnudo los hubieran visto todos. Y de noche. No. Suponiendo que los discípulos sí robaron el cuerpo de Cristo, eso es una suposición, sería increíble que fueran inspirados y dispuestos a dedicar sus vidas a la propagación de una colosal falsedad si ellos sabían que el cuerpo no se había levantado. Todos los apóstoles que vieron esos acontecimientos murieron violentamente por causa del mensaje del Evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué si no valía la pena, si ellos habían escondido el cuerpo? ¿Cuál sería en realidad esa motivación? No tendría nada. Cada uno de los discípulos, con la posible excepción de Juan, es considerado de haber sufrido una muerte de mártir por el mensaje que proclamaban. Sí. Yo no haría nada que me fuera a causar la muerte si esto no valiera la pena. Oh, pero sí vale la pena. Quizás sea concebible que si los discípulos hubieran estado juntos en un grupo, hubieran tenido el coraje de sostenerse mutuamente y ponerse de acuerdo en morir por una mentira. Pero cada uno estaba solo cuando selló su fe con la sangre de Cristo. La verdadera evidencia histórica para la resurrección es que el hecho de que fue creído, predicado, propagado y produjo su fruto, efecto del nuevo fenómeno de la iglesia cristiana,
mucho antes que fueran escritos nuestros evangelios. O sea, no fueron los escritos los que promovieron este movimiento del nuevo nacimiento y la iglesia. Fue justamente el poder de su resurrección. El Nuevo Testamento es el libro de la resurrección de Cristo. Si no hubiera sido por este evento, el libro nunca habría sido escrito. No habían elementos de juicio. Inventar libros, los libros del Nuevo Testamento para mentir. Y curiosamente, cuando uno le lee estos libros a las personas intervenidas por demonios, dan de gritos y se van. Y ahí dice también en Santiago 5:13, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite y el enfermo sanará, y si hubiere pecado, le será perdonado. ¡Qué maravilla! Termino. Primera de Corintios 15:14 al 19 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Claro. ¿Para qué serviría una fe asentada sobre una mentira? El resultado sería catastrófico y lamentable. Oramos para que usted y yo podamos vivir esa realidad incuestionable. Él es la roca cuya obra es perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tus santos, los bendigo, Señor, en su casa, bendigo a sus hijos, a su familia, a su descendencia, hasta 1000 generaciones, de los que te aman, de los que te obedecen. Padre, envía ángeles para que cubran esas casas y que la sangre del Cordero, tu Hijo, cubra los dinteles y los postes de esas casas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Abrazos a todos, hermanos. Nos vemos el próximo día que nos toque un día como hoy. Que Dios lo bendiga.